Lo cual es muy espantoso para mi esposa que es veterinaria. Estas consideraciones permiten constatar que la reflexión sobre el mundo de la vida no motiva en absoluto la opción por la paternidad. Ponerse a pensar en cómo es este mundo, en qué mundo vivo, eso no anima a nadie a ser papá. Antes bien, el nacimiento de un hijo es un acontecimiento en la vida de una persona, cuyo advenir no proviene de consideraciones racionales sobre el mundo, sino que es un don de la vida, muy a pesar del título del libro de Vallejo que se llama El don de la vida, recuerdan, ¿no? Que ahí lo que hace es despotricar contra la vida. De ahí que ni la experiencia del mundo en que vivimos, ni la reflexión conceptual sobre él, fungen como motivación para la paternidad. Algunos pensarán que estas reflexiones tienen un carácter patético, de alguien que busca magnificar sus inquietudes personales, su condición de padre. En absoluto. La relación entre la paternidad y el mundo siempre ha sido decisiva, desde los mitos sobre la creación, el Génesis, por ejemplo, pasando por la concepción de la política, la religión y la autoridad en la antigua Grecia. Recuérdense que en la antigua Grecia y en Roma la religión se montó sobre la paternidad, la familia, toda la estructura, y la política misma surgió de la o sea, paternidad pues en la época sí, por supuesto, el papá tenía poseía la autoridad familiar, pero se refería, digamos, a la relación con las generaciones anteriores, digamos, los dioses, el dios de la familia, al cual se le rendía culto, era el padre, y ahí viene la palabra hogar, no es el fuego que mantiene el fuego que va de generación en generación, y digamos, toda la familia, la institución familiar, la de las pequeñas comunidades y las ciudades mismas, eso no lo los ancestros, los males, ¿se acuerda de Rodrigo Escobar? Hace unos 2 o 3 años un trabajo sobre un seminario de investigación sobre Ale, en donde me hizo llegar y compartimos el libro de Usted de Pulanch. Ahí presenta muy bien la importancia de la paternidad en la constitución de la familia, de la religión, de la ciudad, de la ciudad antigua, sí. Decisivo, o sea, esto no me lo estoy inventando. Y desde una perspectiva fenomenológica, a principios de los años 30, Husserl advierte que la fuente, a principios de los años 30, como reacción, añadiría yo, a la filosofía de Heidegger sobre el Dasein, sobre su antropología, etc., advierte que la fuente del mundo de la vida está en la generatividad, que remite siempre a la relación con las generaciones anteriores y en particular con la generación de los padres. Hasta aquí hemos avanzado a lo siguiente. En el discernimiento sobre si se opta o no por la paternidad, el mundo de la vida no funge como motivación a su favor. Sin embargo, nos encontramos ante la sorpresa de que si bien el mundo no funge como motivación, hay quienes sostienen que sí forma parte de su sentido. Puesto que la paternidad es un acontecimiento, la pregunta por su sentido es posterior y tiene un carácter filosófico. Segunda parte de mis reflexiones. En esta parte presentaré la estrecha relación entre paternidad y mundo de la vida con base en la fenomenología de Edmund Husserl. Si partimos de la base de que existen múltiples horizontes de sentido que denominamos mundo de los artistas, de los académicos, de los griegos, etc., surge la pregunta de cuál es la unidad que los conecta. Husserl sostiene que el mundo es el horizonte general de toda experiencia que está a la base de todos los horizontes de vida. Esta perspectiva del mundo como horizonte general de experiencia resultaría de especial interés para las consideraciones epistemológicas de las ciencias en general. Tal sería el caso de los físicos que se preocuparían por establecer las leyes que rigen el mundo desde el punto de vista de la interacción de la materia, e incluso sería de interés para las ciencias sociales y humanas,
pues estaría la base de las reflexiones sobre los aspectos comunes a distintos mundos culturales y políticos. Sin embargo, Husserl amplía sus investigaciones al mundo familiar o tierra natal. El primer punto de referencia para identificar el mundo familiar son las actividades cotidianas que se realizan con el fin del mantenimiento diario de la existencia, que incluyen, por ejemplo, los modos típicos de alimentación y los ritos y costumbres que los rigen. Pero las actividades cotidianas no solo comprenden lo que Hannah Arendt entendía como la labor, sino que también abarcan las actividades del trabajo de interacción social y política, que están determinadas siempre por los ciclos circadianos mensuales y anuales. La temporalidad, junto con el clima y el territorio, determinan los modos de comportamiento social que se sedimentan mediante hábitos, tradiciones, ritos y finalmente conforman la cultura. Todos ellos, en cuanto asimilados a través de la formación personal, constituyen lo que Husserl denomina habitualidades, las cuales determinan trascendentalmente la experiencia de un modo no consciente. No consciente no quiere decir inconsciente, sino no consciente. El mundo familiar tiene un carácter social que está conformado por modos típicos de comprensión de los objetos, formas típicas de interacción personal y de interacción con el entorno físico, con el territorio. Husserl sostiene que desde el punto de vista temporal la vida está sometida al día a día y por eso tiene un carácter efímero, de efímeros, que es el día, ¿no? O lo diario. Pero advierte que el día también funge como metáfora de toda la vida, cuya infancia equivale a la mañana, llega a la plenitud en la juventud para luego decaer en la vejez. Pero el ocaso no solo significa el término de una jornada, sino también la posibilidad de la renovación mediante la aceptación de la oscuridad. Encontramos que a la conservación efímera del día le corresponde la conservación generativa de la vida personal, esto es, la aceptación de la muerte solo puede ser cabal cuando hay una renuncia personal, esto es, cuando el adulto acepta su finitud y acepta que debe abrir el espacio a la generación posterior. De acuerdo con Husserl, esta apertura a la generación siguiente no significa tan solo descubrirse como un eslabón en la cadena de las generaciones, sino que la posibilidad de escribirse al logos, en términos de los relatos, de la tradición y finalmente de los mitos. Ayer comentábamos en nuestro seminario de clase de ética que un proverbio chino dice que cuando un tigre muere, queda la piel, pero cuando un ser humano muere, queda el nombre. Muy en este sentido, ¿no? El mito de la tradición. De acuerdo con la fenomenología generativa de Husserl, el mundo familiar está conformado por el territorio, tanto por el territorio como por el conjunto de actividades que realizan en él una sociedad o comunidad política. De manera que, si por ejemplo un turista restringe su observación al territorio y se abstrae de considerar las prácticas culturales, sociales y políticas, especialmente en relación con la conservación de la vida, su interpretación del territorio se limita a haberlo visto se limita a verlo con base en sus prejuicios personales, esto es, limitándose a su concepción del mundo familiar, pero lo ve como lo familiar, desde las categorías de lo familiar. Ahí se me fue otra hora aquí esta mañana. Adicionalmente, Husserl plantea la tesis de que el mundo familiar, con sus hábitos, idiomas, tradiciones, modos típicos de comportamiento y de interpretación en general, lo heredan los hijos de la generación de sus padres. Más aún, siguiendo una indicación de Ortega y Gasset, podríamos decir que no solo la generación de los padres, sino también de los mayores, esto es, 2 o 3 generaciones anteriores transmiten el mundo familiar. No solamente, digamos, padres, sino también puede ser abuelos o no.
Sin embargo, esta tesis nos abre otros problemas, pues esta transmisión del mundo de la vida familiar se realiza menos. Sin embargo, esta tesis nos abre otros problemas, pues esta transmisión del mundo de la vida familiar se realiza menos de un modo explícito y consciente que de una manera planeada y proyectada. Perdón. Se realiza más. Esa frase está más redactada. Pero dice, pues esta transmisión del mundo familiar se realiza menos de un modo explícito y consciente. No se realiza de un modo explícito y consciente y tampoco de un modo planeado y proyectado en realidad. Eso sí, ese es el sentido. O sea, digamos, la transmisión de una generación, del mundo familiar de una generación a otra no está consciente y tampoco se puede planear rigurosamente. Ese es todo el sentido de la frase. Ninguna generación, por más proyectos educativos que realice, se siente responsable de haber transmitido el mundo a la generación siguiente, de una manera total, sino parcial. Sin embargo, debemos distinguir entre la recepción progresiva que cada persona tiene desde su infancia del mundo y distinguir ella de la toma de conciencia de que está en el mundo y de su arraigo en el mundo familiar. Este arraigo lo hereda en el mundo familiar, este arraigo, lo heredado en el mundo familiar, ni se puede borrar ni se puede transmitir a un forastero. Pues las raíces son tan personales que son intercambiables, ni las puedo borrar. Parece que pues, es un accidente, pero digamos, en términos normales no, las raíces determinan, importa si yo quiero olvidarlas, pero siempre están determinando, y tampoco pueden ser intercambiadas, ni el otro me las puede donar, ni comunicarse con nadie. Atendiendo a este hecho, Hannah Arendt advierte que en relación con el mundo de la vida político vivimos en un desierto, en una situación de oscuridad, porque desde finales del siglo XIX la tradición, a su juicio, la tradición política occidental se perdió irremediablemente. A su juicio, esta tradición permitía concebir el poder como resultado del encuentro entre varias personas en el que todos tienen la oportunidad de expresar su opinión y ser escuchadas. En este espacio de aparición se crean las condiciones para el surgimiento de la acción política. En la modernidad ha tenido lugar, a juicio de Arendt, una pérdida del sentido de lo político y con ello se ha interpretado que la acción política debe realizarse mediante la violencia o de un modo de dominación, mejor dicho, para acceder así al poder y mantener el dominio. O es la tesis de Weber, ¿no? Que el poder se da mediante dominación, coacción. O de que el poder está en las armas. A lo anterior, habría que añadir el problema de la sociedad de consumo y de la pérdida del control de los avances científicos y tecnológicos, como ya me lo recordó anoche la profesora Noguera. En este contexto, ante el oscurecimiento del mundo de la vida político, a la generación de los padres tan solo le queda transmitir a sus hijos sus valores privados, su religión y su arte. Cabe decir que en la última fase de su pensamiento, nuestra autora le concede la facultad del juicio, a la capacidad de pensar, la esperanza de que uno o varios individuos arrojen aisladamente algunas luces en la sociedad de masas, en las cuales la visibilidad se interpreta bajo los principios y criterios impuestos por los medios de comunicación y el comercio. Paso a la tercera parte ya final de mi presentación. De acuerdo con lo avanzado hasta aquí, el mundo se transmite generativamente, pero esto no solo vale para el orden familiar, sino también para los órdenes sociales y políticos. Cada generación trae consigo una nueva visión del mundo que viene a renovar o a transformar la siguiente. Siguiendo la indicación de Ortega y Gasset, podríamos precisar la tesis de Husserl en los siguientes términos. Efectivamente, el mundo de la vida familiar se transmite generativamente,
Pero allí no solo participa la generación de los padres, sino que se debe tener presente la diferencia entre los contemporáneos y los coetáneos. En realidad, los padres representan su generación y todas las generaciones anteriores. En el primer caso, contemporáneas son todas las generaciones que conviven en un espacio de tiempo, mientras que los coetáneos son aquellos que pertenecen a una misma generación circunscrita a un mismo mundo de la vida familiar. Retomemos nuestra pregunta inicial por las relaciones entre el mundo de la vida y paternidad. Según dijimos, la reflexión sobre el sentido de la paternidad no se realiza al modo de un discernimiento con el fin de determinar si se opta o no por traer hijos al mundo. Antes bien, esta reflexión es posterior al acontecimiento de la fecundidad y se propone comprenderlo. A modo de paréntesis, cabe decir que quien no quiere tener hijos también debe reflexionar sobre los móviles y el sentido de su determinación. De todos modos, esa decisión no garantiza que, accidentalmente, nos venga un hijo o una hija, lo cual, a su vez, abriría el espacio para la pregunta de si se asume o no la paternidad o maternidad. En cualquier caso, tanto el discernimiento como la decisión final están determinados por la concepción personal, familiar y social que se tenga del mundo de la vida, pues además de los factores psicológicos. La pregunta por el sentido de la paternidad tiene un carácter filosófico que no se limita a ofrecer a algún padre de familia el aliento para decirle que su función paternal es importante. No, digamos, no se trata de darle buen ánimo a alguien diciendo que ser papá es importante. Es importante porque está contribuyendo a la formación de la vida humana y a la prolongación de la especie, a la construcción de la sociedad del país. De eso no se trata. Muchas veces escuchamos la afirmación de que los padres traen hijos al mundo con el fin de prepararlos para que sean personas adultas y autónomas en el mundo. No obstante, si examinamos acerca de esta afirmación, surgen algunas dificultades. En primer lugar, no es claro que la acción de traer hijos al mundo sea voluntaria y planeada. De una parte, ninguna planeación garantiza el nacimiento de un hijo o hija, ni ellos son producto de la acción humana. En segundo lugar, no es claro que el mundo sea la fuente del sentido de la vida humana. En este momento surge la tentación de plantear la dicotomía entre vida y mundo. Sin embargo, si interpretamos el concepto husserliano del mundo de la vida como un genitivo objetivo, esto quiere decir que la sustancialidad recae sobre la vida y no sobre el mundo. Esto enfatiza el hecho de que el mundo es resultado de una constitución intersubjetiva por parte de la vida, que se reproduce mediante la cadena de generaciones y no solamente humanas, para medir las orientaciones que las indicaciones de la mujer. Esto nos permite advertir que antes que la materialidad física del mundo, lo importante es la vida con su carácter sagrado, y es por ella que un padre estaría dispuesto a sacrificar su vida, aceptar su finitud y no por el mundo. Nadie se sacrifica por el mundo. Hemos visto que, desde una perspectiva racional, el mundo no ofrece motivación alguna para que una persona opte por la paternidad. Si consideramos fríamente el mundo de la vida que nos correspondió vivir, un país donde nos hemos acostumbrado al dolor del mundo que producen las masacres y la ceguera de la vida humana y de las especies animales, resulta irracional optar por la paternidad. Siguiendo las investigaciones de Gabriel Marcel, decimos que la motivación por la paternidad proviene de un impulso o anhelo creador de la vida. Anhelo que permite una articulación de sentido o, como dice Husserl, ser uno con otros, o uno en otros, en la cadena de las generaciones. La importancia de la pregunta planteada aquí está en determinar cuál es el origen último sentido, el mundo o la vida.
El mundo es un horizonte de sentido cuyo carácter es de apertura y significatividad. Cierto, la vida se realiza, como diría Heidegger, en el mundo, pero no es claro que el mundo sea, con toda su complejidad natural y cultural, material y orgánica, social y política, la fuente que colme las más profundas expectativas de la vida humana. Los padres saben que sus hijos están en el mundo y saben que, por eso mismo, están expuestos a todos los peligros de su oscuridad. Lord Francis Bacon decía que los hijos hacen a los padres rehenes de la fortuna, queriendo decir que ante la hostilidad y azar a los que estamos expuestos en el mundo, en sentido estricto, en este mundo, ninguno de nosotros tiene la garantía de que esta tarde va a regresar a la casa. Perdón, queriendo decir que ante la hostilidad y azar a la que estamos expuestos en el mundo, a los padres tan solo les queda practicar la virtud de la esperanza. Por lo anterior, surge la pregunta de si el mundo es de la vida, de manera que ella tenga un carácter más originario y primordial que el mundo. En caso afirmativo, no tendríamos suficientes razones para elevar al mundo a la dignidad de la realidad suprema, infinita y total. Ante esto quedaría por considerar la alternativa que nos propone la fe religiosa, la cual le otorga a la vida un carácter sagrado. Frente a esto, el mundo sería una realidad subsidiaria, pero no la realidad suprema. Muchas gracias. Ya un poco provocadora para el espectro de comentarios. Sí. Profesor, me parece que el documento es sumamente interesante, me parece que genera crisis y comparto muchas de sus afirmaciones. Sí me parecería pertinente que en ese primer tópico se aclararan algunas cuestiones, especialmente cuando usted se refiere a esas tradiciones religiosas de carácter patriarcal que apoyarían un discurso paternalista. En ese primer tópico parece que el discurso es muy paternal en términos de un discurso del sexo hombre. Entonces yo diría que habría que pensar la cuestión más de la relación maternidad-paternidad, en tanto que es la madre realmente la que define si trae al mundo de la vida a un infante o no. Porque finalmente el hombre no tiene la potestad de decidir si tiene o no tiene hijos. Es la madre la que decide. Recordemos que en los años 50 John Bowlby escribe Vínculos afectivos. A través de los vínculos afectivos él demuestra que la relación del hijo con la madre es la base constitutiva de cualquier lazo afectivo que posteriormente va a generar en el infante una huella afectiva que le va a marcar la vida. Entonces yo diría que la primera parte del discurso vale más plantearla desde la relación dual maternidad-paternidad, en lugar de solo dejarla en la paternidad. Y teniendo en cuenta que muchos de los elementos que usted llama sagrados en las tradiciones antiguas, tomemos por el caso la Biblia, el discurso judeocristiano es un discurso que realmente lo que hizo fue retomar discursos mitológicos a través de los cuales se desconocía el valor sagrado de la madre como fuente dadora de vida y capacidad creativa que tenía. Entonces yo creo que los discursos patriarcales fueron secundarios a los discursos femeninos a través de los cuales la mujer era elevada a la categoría de divinidad. Solo eso. Gracias. Sí, no, brevemente, el asunto es que, digamos, mi interés no estaba en hacer una diferenciación entre la paternidad en el sentido de la relación
papá hijo o mamá hijo, no, sino la tesis es que la reproducción del mundo de la vida se da, y la transmisión se da de generación en generación, pero el asunto está, digamos, digamos, diferenciar entre una concepción del mundo de la vida como horizonte general de toda experiencia y otra concepción del mundo, digamos, complementaria, porque esa concepción del mundo uno es ideal, ¿no es cierto? Es casi que metafísica, debido a que, digamos, casi que estaría asociada con la idea del mundo, o sea, un mundo uno que está a la base de todos los contextos, eso no es más como, se hablaría de un horizonte que sería condición de la experiencia, pero no es vivenciable como el mundo entorno. Entonces la descripción la dirigimos es más bien a dar cuenta de del mundo entorno, que es el espacio donde yo realizo mi experiencia cotidiana, y cómo ese mundo entorno está conformado por tradiciones, hábitos, modos típicos de darse, y eso los aprendo a su vez de la generación de mis padres. Nada más el lenguaje, ¿no? Digamos, ya desde la más tierna infancia, digamos, somos educados. Lo que pasa es que después es que empezamos a tomar conciencia del mundo, progresivamente, y eso no solo es un nivel conceptual, que es casi que lo de menos, sino es el golpe de yo darme cuenta de mis propios orígenes, porque eso se da a través de un acontecimiento, de una fractura. Entonces, eso era un poco, digamos, el asunto. Ahora, otro tema que también es bien importante es que la fecundidad, digamos, pasa por la voluntad, pero no depende de la voluntad, ¿no? O sea, nadie me obliga a mí a tener hijos, pero no basta que yo quiera tener hijos para tenerlos. Ese era el asunto que yo quería anunciar. No sé, hay muchas intervenciones, profesora. Bueno, la lectura de mi trabajo me sugiere pues muchas reflexiones, pero solamente voy a tratar de balbucear como en estas situaciones que antes como las de ustedes, pues solo balbucean cosas. Yo quisiera balbucear como 3 puntos que me parecerían importantes en el despliegue de lo que tú estás trabajando, y es uno, el punto de la crisis. Yo creo que todo tu trabajo estaría también muy clave de una crisis de ese mundo de la vida. Una oscuridad. Una crisis de ese mundo, no necesariamente una oscuridad, sino sobre todo esa crisis de sentido, esa de la que el mismo Husserl bellamente nos habla en esa conferencia hermosa de Viena, y posteriormente pues en su publicación de Crisis de las Ciencias Europeas, porque yo creo que aquí puede tener mucha potencia la idea de una crisis, del mundo de la vida, crisis del mundo de la vida. Tú empiezas obviamente a preguntarte si es el mundo o si es la vida, y cuál sería entonces, por decirlo de alguna manera, lo que subyace, si es el mundo o si es la vida. Yo diría que es la vida, es la que subyace, pero no como un nuevo sujeto, como un nuevo hipokeimenon, para decirlo en términos de lo que subyace, ¿cierto? No el sujeto cartesiano. Yo diría que es la vida como ese nuevo hipokeimenon, como eso que subyace todo, pero de lo que emerge todo, es decir, esa vida no como un estrato fundamental, sino de la que emerge, por ejemplo, en nuestro caso, este mundo simbólico en el que nos movemos, el mundo de la vida simbólico,
en el que nos movemos, que configuramos, que nos constituye, que constituimos. Y ese mundo de la vida indudablemente está atravesado por la crisis, una crisis de sentido que Husserl intuye a partir de todo el desmembramiento, por así decirlo, de Europa, porque eso hizo en su conferencia de 1935, un desmembramiento de Europa, un derrumbamiento del proyecto moderno. Husserl